A menudo se dice que la realidad supera a la ficción. Ello es porque en muchas ocasiones grandes obras de la literatura se han basado en eventos de la realidad. Y aunque parezcan inverosímiles, estos eventos en realidad ocurrieron. Hay algunos que sostienen lo contrario y piensan que las obras literarias, en tanto que arte, tienen la capacidad de mejorar sustancialmente o de hacer ideal los eventos que ocurrieron en la realidad. No sabría yo decirles exactamente. He visto una y otra cosa. También, en muchas ocasiones, en distintos momentos, se discute si los seres humanos deberían imponerse ciertas restricciones a su propia naturaleza, a su propio ser, a su propio instinto, con tal de pertenecer a un grupo, que en este caso no necesariamente tendría que ser de una índole religiosa. Tenemos el caso moderno de los grupos de pop coreano, en donde se les imponen muy fuertes restricciones para hacer varias cosas. En otros casos tenemos, por supuesto, la idea de algunos cultos que le piden a sus fieles abstenerse de realizar algo. En realidad, si esto es válido o no, por lo menos yo puedo decir que es satisfactorio para las personas que de alguna manera pertenecen a esos grupos. Y ello seguirá existiendo pese a todas las reticencias que nosotros tengamos. Y trato precisamente de estas cuestiones porque de eso trata nuestra historia del día de hoy. En este caso, hablamos de un evento que muy probablemente van a relacionar con cierta obra literaria en cuanto ustedes lo conozcan. Quiero aprovechar antes de la leyenda del día de hoy para agradecerles de manera muy especial a todos ustedes que se encuentran en este canal semana con semana y que cada semana nos regalan su atención, que se han suscrito al canal, y lo cual recomendamos a todos los que encuentren este trabajo interesante y que nos obsequien un like como muestra de agrado por el trabajo que he realizado. Y les recuerdo que sigo manteniendo la idea y el trabajo sobre redes sociales para poder tener otro tipo de interacciones con ustedes, pero por lo pronto solamente disponemos de la actividad en el canal y esperamos que en esta semana la invitación que siempre les hago sea bien acogida por ustedes. Vamos a tener conocimiento de una leyenda que se cuenta en el Estado de México. Y, sin más preámbulos, sean bienvenidos a las sombras. Mientras que la mayor parte de los seres humanos tenemos la posibilidad de expresar nuestro afecto de manera libre y voluntaria a las personas con quienes tenemos algún acercamiento sentimental, existen por el contrario personas que, por voluntad propia, han decidido restringir esa posibilidad. Algunas veces, ello se debe a que existen ciertas ordenanzas y dogmas en algunas religiones que prohíben específicamente la expresión del amor físico a sus practicantes. Se dice que, por ejemplo, el Buda, Siddhartha Gautama, en su búsqueda de su iluminación, decidió dejar atrás su vida, incluyendo en ello a su esposa, con todo lo que eso implicaba. Tal era la ansiedad de la búsqueda del Buda por la iluminación. Y de algún modo, aunque no lo dicen explícitamente, los practicantes se han hecho eco de este sacrificio que hizo el Buda. Los sacerdotes en la Iglesia Católica deben prometer la castidad en cuanto se ordenen. Y eso significa que durante el resto de su vida
se comprometen a no tener ningún acercamiento físico de índole afectiva. Sin embargo, considerándolo tanto en forma de admiración por decidirse a mantener este juramento, así como de extrañeza si nosotros nos comparamos a ellos, entendiendo la dificultad que podríamos tener si decidiéramos establecer un voto semejante, es claro que este tipo de juramento puede superar a muchas personas. El tema, sin duda, se presta a polémica que por el momento no abordaremos, de modo que quienes me escuchan pueden sentirse libres de considerar su propia opinión al respecto. Y en lugar de eso, los invito a reflexionar sobre la fuerza de esa pasión que es el amor y de cómo puede llevar a las personas a romper con todo lo que significa su vida antes y a asumir lo que ello conlleva después. Algunas obras de capital importancia en la literatura emplean esta temática y creo que una de ellas sin duda vendrá a la mente de quienes me escuchan en cuanto conozcan esta historia. Se dice que este evento ocurre en una casa conocida antiguamente como el Mesón de los Tres Reyes, ubicada en la esquina que forman las calles de Juárez Norte y Morelos en el municipio de Texcoco. A la ciudad le corresponde el honor de haber albergado la primera escuela que se fundó en Mesoamérica. Asimismo, en 1551, el rey Carlos I le otorgó título de ciudad, de modo que hablar de Texcoco es hablar de uno de los centros de la colonia en la Nueva España con gran importancia para el imperio. Siendo un lugar distinguido de esa manera, es de imaginarse el trajín de personas que eso implica. Al igual que muchas ciudades coloniales que se fundaron por aquellos días, y a pesar de que no se tenían los mismos medios de que disponemos hoy para la difusión de las noticias, muchas de las cosas que sucedían en la ciudad eran de conocimiento público de la mayor parte de los habitantes. Y ello era mucho más notorio cuando uno de los personajes que implicaban estas noticias era un sacerdote. Ellos eran, a la sazón, un punto de referencia necesarios en una sociedad como la de la Nueva España, donde el catolicismo impregnaba las costumbres y dirigía la vida moral de las personas. El guía en esa sociedad era el sacerdote, quien a la vez representaba el amable y benevolente rostro de la caridad y la piedad para algunas personas, pero también encarnaba el poder que podía enviar a las mismas personas a las investigaciones del Santo Oficio, con las consecuencias que ello tuvo para la historia: la tortura, el dolor y la infamia, y el escarnio que ello supuso para muchas personas. Desgraciadamente, muchas de ellas, mujeres acusadas de brujería. Estos contrastes en la sociedad de las ciudades coloniales se podían observar en muchos niveles. Así como se decía que el catolicismo regía el comportamiento de las personas, el hecho de las estrictas leyes que condenaban a quienes no asumían con obediencia los mandatos de la Iglesia obligaba a algunas personas a hallar refugio en el secreto de muchas actividades. Algunas de ellas no se consideraban como prohibidas antes de la conquista, como la sanación con hierbas que practicaban los ancestros nahuas, pero cuando se les vinculó con prácticas de brujería, hubo un auténtico debate por la supervivencia de estas costumbres. Para algunos sacerdotes, esto era admirable por la forma en que observaron que los naturales de estas tierras cuidaban de sus malestares con la aplicación de emplastos y bebidas provenientes de las plantas. Otros consideraban que dichas hierbas obtenían su efecto sanador de pactos con las tinieblas. Desde antiguo, han sido las mujeres quienes han tenido la oportunidad en Europa y también en América de experimentar con la herbolaria como una opción de salud. Y quizás por este resquemor de los eclesiásticos, que temían a lo que no conocían, enfilaron sus prejuicios y condenas a las mujeres precisamente. De preparados y pociones, se decía que eran capaces de provocar muchos efectos, además de la curación. Algunos de estos efectos eran los opuestos. En lugar de la cura, buscaban la enfermedad, y a veces buscaban forzar el amor. Y si algo ha sido considerado una enfermedad para los religiosos católicos demasiado rigurosos, es posiblemente el amor. En el Mesón de los Tres Reyes, la vida discurría con tranquilidad. Los habituales viajeros se hospedaban ahí, bebían, comían, se marchaban a seguir su viaje
y con esta población flotante transcurrían sin novedad los días. Sobre todo para ella, quien cocinaba en aquel momento con mucha concentración. Había aprendido que una simple distracción podía echar a perder la sazón de los guisos que a diario se servían en el mesón. Sin embargo, ese día las cosas no iban a salir tan bien en la cocina. Ella atendió a un cliente distinto. Buenas tardes, padre. Buenas te las de Dios, hija. ¿Qué se les sirve a su merced? Un vaso de ese tinto que tienes por ahí. Con todo gusto. Supongo que ya no hay más misa por hoy. Tal es. Y aunque debo regresar a escribir mi sermón de mañana, pensé que sería bueno relajarme un poco. ¿Y mañana? ¿Qué piensa decirnos, padre? Leía en el libro de Cirácides que no debemos acompañar nuestros favores con reproches ni los regalos con palabras amargas, y que así como el rocío calma el calor, así una palabra buena vale más que el regalo, y que los hombres caritativos juntan los regalos con palabras buenas. Creo que debemos meditar en eso, pues nos hace falta ser de mejores palabras. Entiendo. Creo que es necesario que seamos buenos y digamos bien las cosas a nuestros semejantes. Que no basta solo dar las cosas, sino darlas de buena intención. Magnífico. Eso es justo lo que pretendo decir. Entonces, ¿aceptaría usted como presente de buena voluntad que le obsequie el vaso de vino que acaba de beber? Como un reconocimiento a sus palabras tan bondadosas. Sí, así está bien, hija. En verdad que cuando uno recibe tan buenas muestras de gratitud, entiendo cuando se dice en Cirácides 39:16, qué magníficas son todas las obras del Señor. Todo lo que se ordenó se realizará puntualmente. No hay que decir, ¿qué es eso? ¿Por qué aquello? Todo será buscado a su debido tiempo. Te agradezco mucho. En ese momento, la muchacha sintió el suave roce de la mano del padre, quien para ella, en ese momento había dejado de ser el respetado sacerdote, y por un instante fue un hombre varonil que la turbó con la caricia sin intención. Aunque en realidad, la intensa mirada que después depositó en sus pupilas la hizo comprender que su gesto estaba acompañado de algo más que agradecimiento. ¡Que se quema! Oh, discúlpeme, padre. No hay problema, hija. Ve con Dios. Una vez que ella se fue, el padre, creyéndose solo, musitó las siguientes palabras del libro que había estado citando. No te dejes arrastrar por las pasiones y refrena tus deseos. Al paso de los días, las palabras de la sentencia bíblica resonaban en sus oídos con pertinaz insistencia. Pero más que las citas de la Biblia, y más aún que la carrera eclesiástica que había seguido hasta el momento, la suavidad de aquella mano que tocó por un instante fue para él como la promesa de ese paraíso que le tiene el Creador reservado a sus fieles en el catolicismo. Sin embargo, cerca de ese paraíso también estaba la terrible promesa de la condenación. Pero habían sido tantos los tiempos de soledad y penitencia, de aislamiento y falta de afecto, que fue en busca del conocimiento que le había sido prohibido por las severas miradas de sus mentores, quienes no cesaban de decirle: el hombre prudente es precavido en todo, cuando cunde el pecado, se guarda de todo descuido. Sin embargo, lo que no descuidaba era la discreción con la que se producían las citas entre ella y él, al abrigo del sigilo que habían conseguido en el mesón de los Tres Reyes, donde, desafortunadamente para ellos,
los constantes encuentros dejaron de ser un secreto para muchas personas. Cuando ella fue al mercado a proveerse de lo necesario, ella descubrió que hay cosas que no podían mantenerse ocultas por mucho tiempo. Quiero que me dé un poco de romero y de albahaca. ¿Y no quiere más toloache? No uso toloache para la cocina. Pero seguro para otras cosas sí. ¿Qué dice? Lo que dice la gente, que usted ha de darle toloache al padrecito para tenerlo así de embobado. Yo no hago eso. Además es un sacerdote. Yo nomás digo, ándese con mucho cuidado. Hay cosas que se saben. Los dos amantes no tuvieron mucho tiempo para preverse de la desgracia que se acercaba silenciosamente. La gente, con miedo de que el amor de los dos amantes los condenara ante los ojos de Dios, decidieron ir a buscarlos para lincharlos. ¿Acaso estos terribles espectáculos de la brutalidad humana, movida por el temor, siguen existiendo? Pero ello no le quita ferocidad a los rostros de la multitud que acudió al mesón de los tres reyes con antorchas y armas, dispuestos a purificar con el fuego de toda impureza a la pared. No se tomaron mucho tiempo para buscarlos. Solo encendieron las teas y las pegaron a la construcción, que comenzaba a arder con un crujido ensordecedor, mientras la multitud, feroz, miraba las flamas como si éstas representaran con sus contorsiones las figuras de los demonios. Sin embargo, la sorpresa para la multitud fue encontrar, cuando el incendio hubo terminado, el cuerpo de la infeliz muchacha en una de las habitaciones del mesón. Su cuerpo se hallaba aherrojado, atado con cadenas e inmovilizado. Debió sufrir una muerte espantosa al ver que todo se incendiaba y que ella se veía impedida de moverse para escapar. ¿Quién o quiénes la habrían encadenado así? En el pasado, se decía de las brujas que eran inmovilizadas de esta manera para evitar que ellas pudieran ejercer sus malignos poderes. Del padre nunca nada más se supo. Sin duda, había tenido mejor suerte que ella y seguro logró escapar. ¿Habría tenido oportunidad de lamentarse por la suerte de la infeliz chica a quien habían sacrificado de esa manera tan infame? ¿Sintió remordimiento por haber podido escapar a la muerte? ¿Se acordaría de todas las encendidas palabras y las vehementes caricias que se prodigaron mientras ella ardía en la habitación del mesón, sin posibilidad alguna de escape? Aquí, aunque no se sabe de aparecidos o de eventos sobrenaturales, lo extraño y lo trágico del destino de esta chica lleva en sí mismo una lección para todos nosotros sobre la necesidad de impedir que casos como el de la casa de la quemada ocurran de nuevo. Que quede como mudo testigo de este relato de amor y horror la vieja casa de Juárez Norte y Morelos, y para todos nosotros nuestras reflexiones.